Amén. Amén, amén. Ya está aprendido aquí. Gracias, hermano Johnny, por el especial y también, hermanos, que tocaron para alabar al Señor. Ya el martes llegan los hermanos que andan allá en San José del Cabo y algunos otros que están pasando por circunstancias que aquí de la ciudad y ya puedan también integrarse. Qué bendición, hermanos, estar aquí. Gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. Si ya lo tiene, dígame amén. Salmo 50, 23. Dice la palabra del Señor. ¿Está ahí conmigo? El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vamos a leerlo todos juntos para orar, queridos hermanos, todos juntos. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena le mostraré la salvación de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por este día tan bonito que nos has dado y gracias porque podemos estar en tu casa. Sabemos muchas familias están pasando por este contagio del COVID y están saliendo adelante, otros han salido adelante. Gracias, Señor, y oramos que seas con ellos ahora. Tú sabes todas las familias, Señor, los hermanos que están allá también de viaje, enseñando, y todo el trabajo que se hizo esta semana allá en San José del Cabo, en la iglesia Antioquía. Ayúdalos en este día en todo lo que están haciendo y también en la noche igualmente, Señor. Señor, ahora pedimos de tu ayuda para la predicación de tu palabra y que nos hables, nos enseñes, nos muestres lo que tú quieres que tengamos en nuestra vida. Estamos en tus manos, Señor, y oramos por tu bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El tema que quiero estar tratando con ustedes es las prioridades en mi vida. Y es un tema muy extenso, muy largo, y trataré en los siguientes domingos, con la ayuda de Dios, en el mes de febrero y en el mes de marzo, tratar de abarcar los alcances de las prioridades en mi vida y que puedan ser de bendición. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de vivir con prioridades en nuestra vida. Usted tiene que vivir esta vida con prioridades. Es imposible tener buenos resultados en la vida cristiana si no tenemos prioridades. Si no tenemos prioridades, no vamos a tener buenos resultados. Aunque nos llamemos cristianos, no vamos a tener prioridades, no vamos a tener buenos resultados si no tenemos prioridades. Es importante que cada hermano, cada hijo de Dios entienda esta verdad. El tener prioridades no es una opción, no es una preferencia. El tener prioridades es algo muy importante y es una necesidad en usted y en mí.
Cuando no tenemos prioridades, vivimos muchas veces la vida al ahí se va, a como salga. No nos importa el resultado. No nos importa que si vamos a lograr algo. Si logramos, bueno; si no logramos, también bueno. Es una persona que vive sin prioridades. Y una de las cosas que a mí más como pastor me preocupa de ustedes es que es mi responsabilidad enseñarles estas verdades y estos principios de las prioridades en mi vida y las prioridades en su vida. No son muy diferentes sus prioridades a las mías, porque son prioridades muy generales en la Biblia para todos los hijos de Dios. Y son muy importantes porque de esas prioridades depende el éxito o el fracaso que yo pueda tener en mi vida cristiana como hijo de Dios. Pastor, ¿puede haber un hijo de Dios fracasado? Pregúntenselo a Lot. Preguntémoselo a Lot, que fracasó con su familia, fracasó con su esposa, fracasó con sus hijas. Él pensó: qué tonto mi tío, me dio a escoger el desierto o la tierra fértil junto al río Jordán, esa llanura verde, me dio a escoger. Pero dice la palabra de Dios que el camino que escogió Lot, cada vez más se acercaban sus tiendas a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. Hasta que llegó el día que se metió. Mientras Abraham se fue a Hebrón, a Mamre, y hizo un altar para adorar a su Dios. Su prioridad. Su prioridad. Lot sabía de Dios, conocía de Dios, pero poco a poco se fue enfriando. Era cuestión de tiempo solamente para tener los resultados. Y ahora que estamos leyendo la Biblia desde el principio, vimos los resultados. Qué lamentables resultados en la vida de Lot. Un hijo de Dios, si no aprendemos a manejarnos por prioridades, no vamos a tener buenos resultados. Se lo puedo asegurar. Ya he vivido mucho tiempo. Ya he visto a muchos que lamentablemente no han querido poner prioridades en su vida. Y el resultado es catastrófico. El resultado es lamentable. El resultado es triste. Triste, muy triste. Una hermana, abuelita, iba caminando con su nieto. Y cuando yo le miré, yo dije: ¿por qué? ¿Y dónde está su papá? ¿Y dónde está su mamá? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde está su hogar? ¿Por qué la abuelita? ¿Por qué la abuelita lo tiene que traer a la iglesia? ¿Por qué su papá o su mamá y sus hermanos, dónde están
¿por qué no están donde deberían de estar? Y la respuesta es muy simple, porque fueron hermanos que no tenían prioridades. El hermano hoy no vive para contarlo. Porque así, sin prioridades, puede ser que acabes con tu vida mucho antes de lo que Dios tenía planes para ti o quería para ti. Sin prioridades, tomamos decisiones, alá y se va. Sin prioridades, no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Y así podemos ver a Elimelech presionado por el hambre, presionado porque la tierra no producía, presionado porque no había comida en la ciudad, el pan y la abundancia, no había comida. Llegó ese día, en alguna parte lo escuchó y dijo, vámonos al mundo, porque en el mundo allá sí hay. Y llegó ese día a su casa para hablar con su esposa Noemí. Y le dijo, mi amor, acabo de escuchar que allá en el mundo, en Moab, allá sí hay comida, allá sí hay alimento, aquí nos estamos muriendo de hambre. Dijo, vámonos al mundo. Porque si seguimos aquí esperando en Dios, y agarró a su esposa, y agarró a sus hijos, llamado Maleón y Kelión, y se fueron al mundo, y se fueron a Moab. Y allá vivieron. Él pensaba que todo iba a ir bien, él pensaba que no había ningún problema, él pensaba que ya Dios no iba a tratar con ellos. Pero si tú eres un hijo de Dios, donde quiera que tú estés, Dios va a tratar contigo. Aún en el vientre de un pez, como Dios trató con Jonás. Donde quiera que tú estés, Dios va a tratar contigo. Y trató con Elimelech. Y yo creo que le dio oportunidad de bastantes años suficientes viviendo allá en Moab para que reconsiderara su decisión y se regresara, porque Elimelech debió de haber arreglado cuentas con Dios. Les iba mal porque no habían tenido prioridades en su vida. Debió de haber ido a pedir perdón a Dios, arreglar cuentas con Dios, arreglar asuntos con Dios y decirle, aquí estoy, Señor, me humillo ante ti, he hecho mal, perdóname. Pero Elimelech no lo hizo. De repente vino el coronavirus y se lo acabó. ¿Cómo sabe, pastor? Pues se murió. Tal vez cuando menos lo esperaba se murió. Si no fue el SARS-CoV-2, si no fue el COVID-19, fue otro, pero de que llegó, llegó. Y se lo llevó, se murió. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, se casaron en el mundo. Nos habla la escritura en el libro de Ruth que los dos también murieron. Y ahora quedaron 3 mujeres viudas. Ellos creían que les iba a ir mejor en el mundo. Nunca te va a ir mejor en el mundo. Nunca te va a ir mejor en el mundo. Oh, sí, el mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te va a ofrecer muchas oportunidades. Te va a ofrecer muchas oportunidades. El mundo te va a ofrecer muchas oportunidades. Pero a final de cuentas, lo único que quiere el mundo es acabar con tu fe, acabar con tu fuerza, acabar con tu juventud, acabar con tu cristianismo. Ese es el propósito del mundo. Y si tú le das todas tus fuerzas y toda tu energía al mundo, un día el mundo te va a chupar todo y luego te va a vomitar el puro cascajo. Y entonces vas a venir, me acuerdo de Dios. Me acuerdo de Dios. Pero entonces vas a querer hacer algo por a Dios y tal vez será demasiado tarde. Porque ya el mundo te mandó todo enfermo. Ya el mundo te mandó todo viejo. Ya te sacó todo el jugo que te iba a sacar. Y así estaban estas tristes mujeres.
solas, en una tierra extraña para Noemí, lejana. Cuando Noemí regresa, recuerden que las dos de las nueras querían regresar con ella y finalmente una se va a su pueblo y otra dice, yo me voy contigo porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Se convirtió, esa muchachita se convirtió. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Donde quiera que tú murieres, moriré. Tu Dios será mi Dios. Se convirtió en medio de todas las circunstancias. Yo estoy viendo muchas veces, a pesar de todas las errores y a veces torpezas que cometemos, cuando nos arreglamos con Dios, cuando regresamos, porque ese es el asunto. Noemí dice, ¿qué hago aquí? Ya me voy a regresar. Allá donde nunca debí haber salido, me voy a regresar. Entonces Dios empieza a cambiar las cosas para bien. Y entre esas cosas se ganó el corazoncito de esa muchachita. Pero si Noemí se hubiera quedado allá, ahí se hubiera acabado la historia. No hubiéramos tenido un libro de Ruth en la Biblia. Pero Noemí decide regresar. Cuando regresa, todavía Noemí, en muchas formas, en muchas maneras, en su forma de pensar, imagínate, cuando ella dice, me fui con las manos llenas y aquí Jehová me ha regresado con las manos vacías. Y la gente, los conocidos, los parientes, los vecinos, todos se admiraban de Noemí. Noemí ha regresado, Noemí ha vuelto, está aquí Noemí. Noemí, qué bendición que estás aquí. Y simplemente Noemí dijo, no me llames Noemí, llámame Mara, porque estoy amargada. Soy una mujer amargada. ¿Quién? ¿Pero cómo? Sí, Dios me amargó. Y le echa la culpa a Dios. Porque así terminamos. El que no tiene prioridades no termina bien, termina mal y termina echándole la culpa a Dios. Por eso te estoy diciendo, la importancia de las prioridades son tan necesarias para tu vida, son necesarias para tu familia, son necesarias para nuestra iglesia. Las prioridades es algo vital, hermanos. No es una opción, no es una preferencia. Es algo que tenemos que tener nosotros por nuestro propio bien, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros hogares, por el bien de nuestros matrimonios. Tenemos que tener prioridades. Si no hay prioridades es un desastre. Si no hay prioridades es una anarquía que hay por todas partes, hermanos. Por eso es la razón por la cual muchas veces no tenemos el matrimonio que deberíamos de tener. Simple y sencillamente porque el hombre no tiene prioridades. Y estoy hablando prioridades bíblicas, prioridades espirituales, prioridades cristianas. Puedes tener prioridades materialistas, puedes tener prioridades mundanas, puedes tener prioridades de pecado. Hay hombres que simple y sencillamente su prioridad es llega el día viernes y es puro, como me dijo el hermano, el lunes hay un filonón ahí en el Seguro Clínica 40, martes hay un filonón ahí en Clínica 40, el miércoles hay un filonón ahí en la Clínica 40, el jueves hay un filonón en la Clínica 40, pero el viernes ya no, el viernes están preparándose para la pisteada. Esa es su prioridad. La pisteada es su prioridad. Llega viernes en la noche, no, yo no, el sábado menos. Y el domingo, la cruda realidad. Esa es su prioridad, malas prioridades. Manejan su vida con prioridades equivocadas. Nosotros como cristianos no podemos manejar nuestra vida con prioridades equivocadas. Como si fuéramos mundanos, incrédulos. Definitivamente no es así, hermanos. Muchas buenas familias que podían seguir en el camino del Señor, hoy en día no están, simple y sencillamente porque en alguna parte perdieron sus prioridades. En alguna parte del camino, en alguna parte de estos 2 años de pandemia y de COVID, perdieron sus prioridades. En alguna parte. ¿Dónde se quedaron? Al principio, algunos al medio, a otros, y a otros apenas en esta última cepa del Omicron, del COVID, ahí perdieron sus prioridades.
¿Cuánto bien nos hacemos cuando vivimos con prioridades, hermanos? Por eso la palabra de Dios dice, nota nomás, es un solo versículo de la Biblia: el que sacrifica alabanza me honrará. Hemos sacrificado alabanza esta mañana, amén. Y el que, nota, ordenare su camino. Esa es la clave. Poner en orden el camino, poner en orden la vida. Y cuando habla de eso es poner prioridades en la vida. No vivir al aventón, no vivir al ahí se va, no vivir a como salga, no vivir para donde apunta el zapato. No, señor. Usted tiene prioridades en su vida. Y Dios dice, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¿De cuántas cosas Dios no nos va a librar cuando ordenamos nuestro camino? Cuando ponemos prioridades, ¿de cuántas cosas no nos va a librar el Señor, hermanos? Déjeme compartirle algunas cosas, aparte de todo lo que he dicho. Andamos desordenadamente, simple y sencillamente, porque no tenemos prioridades. Dios es un Dios de orden y Dios no bendice el desorden. A veces nosotros, no sé por qué, pudiera ser que hasta que llegamos a pensar es que Dios, pobrecito de nosotros, Dios nos va a bendecir, pobrecito de nosotros. No, mi hermano, si usted no sale de su desorden, Dios dice, mi hijo, yo estoy esperando que te ordenes tus caminos, que te ordenes tu vida. Yo estoy esperando, a ver hasta cuándo, dejas ese desorden. Y es un desorden espiritual, es un desorden de trabajo, es un desorden de familia, es un desorden, como dijo el hermano Chava, bien organizado. No sé si tal cosa exista, pero bueno, un desorden bien organizado, muchas veces lo que traemos en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda. Dígame, ¿qué dice, hermanos? Ay. Porque normalmente, ponme atención, cuando tú te empiezas a juntar con un hermano desordenado, o ese hermano desordenado se quiere juntar contigo, mira, quisiéramos pensar y quisiéramos suponer que de ese hermano va a ordenarse, pero no pasa así. Lo normal es que el desorden de ese hermano, tú te juntas con él y al rato tenemos dos desordenados. Y la Biblia no se equivoca en enseñar esto, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Ay, ay, ay. Me gusta la Biblia, como la Biblia no se anda así. Ay, pues a ver cómo se los digo. Ay, no se vayan a ofender y ya no regresen a la iglesia. No, hermano, nos está hablando así para que lo entendamos claramente y por nuestro propio bien y beneficio. Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hermanos, hay una enseñanza de orden, hay una enseñanza de prioridades, hermanos. Hay una enseñanza de principios, de mandatos, de valores. Hay una enseñanza de orden, hermanos. Hay una enseñanza. Y nosotros tenemos que aprender esa enseñanza. Por nuestro propio bien tenemos que aprender esa enseñanza. Y aquí por lo pronto dicen, ten cuidado cuando tú veas un desordenado, mira. Pero luego nos dice cómo es muchas veces ese tipo de hermanos o de gente. Versículo número 7 dice la palabra de Dios, el versículo 7, 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8, vamos hasta el 12, pero a 8, 9, 10, 11 y 12. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que, ay, qué difícil palabra, ¿verdad? Trabajamos, sino que trabajamos. No sé por qué algunos tienen esa mala idea, que yo me voy a meter de pastor, que al cabo pues ahí no hay trabajo, no se trabaja mucho.
Ahí creo que tú estás muy equivocado. Dedícate a otra cosa mejor. No es así. Aquí en el cuadro de los ministros y de los siervos, hermanos, si hay algo que hemos tratado de procurar es que debemos de gente de trabajo y echarle ganas, y ensúciate las manos. De vez en cuando viene un reverendo aquí conmigo y antes, ahora no, porque ya no permito, ¿no? Pero antes llegaba un reverendo conmigo aquí y nos encontraba aquí en todo lo que hacer y a pastor y me saludaba. Ay, hermano, tú andas muy limpio. Hermano, no te vayas a ensuciar. Oh, hermano, no vaya a ser que tu esposa te vaya a pegar si te ensucias. Y como tengo esa autoridad, ese atrevimiento, se los digo. Andan muy limpios, son reverendos. No tenemos que ensuciarnos. No, nosotros no. Nosotros somos siervos del Altísimo. Mira, el apóstol Pablo dice, trabajamos con afán y fatiga. Y ahí te va, de noche y... O sea que el trabajo de los ministros es de noche y... de noche y de día. A mí no me gusta mucho eso tampoco, pero bueno. Anoche estábamos allí, era las 9 de la noche, y simple y sencillamente dijimos, bueno, hay un funeral, podríamos quedarnos bien a gusto aquí, ¿verdad? ¿Está bien? No es necesario estar, no se puede entrar a las funerarias, pero aún así le dije a mi esposa, creo que tenemos que ir al funeral. Y a las 9 de la noche nos alistamos, estábamos listos, pusimos la chamarra, vamos. Estuvimos allá con los hermanos y platicamos, recordamos, dimos gracias, día y noche. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué ejemplo de ministro? Wow. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, hay que ponerle a la chamba, hay que trabajar. Versículo número 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, dígame qué cosa. Eso es el principio, es el orden. Eso es orden. No quieres trabajar, pues tampoco comas. Ponte a hacer algo. Y a donde quiera que tú vayas, en cualquier lugar donde tú vayas, ponte a hacer algo. Si alguien te ofrece un plato de comida, párate y lava el plato. Deja que la persona ahí te lo quite. No, no, hermano, déjeme a mí lavarlo. No, déjeme a mí. No, usted, por favor, usted está invitado. Déjeme. No se me quita nada. Déjeme a mí lavarlo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, dígame cómo, desordenadamente, no trabajando en qué dice. Porque servimos a Dios. No es así. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y eso es un principio que se aplica a todo. A todo se aplica. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ay. O sea que para hacer, nota cuánto daño se hace cuando andamos desordenadamente. Versículo número 11, porque oímos, 12, por favor, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio, ¿qué dice, hermanos? Ánimo, échale ganas. Entonces hay que echarle ganas, ¿verdad? Pero eso es orden, hermanos. Orden. El desorden, Dios no bendice el desorden. Dios no bendice las vidas desordenadas. No sé, alguien me está escuchando esta mañana.
El desorden de nuestra vida es resultado de no poner prioridades. No tenemos buenos resultados en nuestra familia porque no hay prioridades. No tenemos buenos resultados en nuestra economía porque no hay prioridades. No tenemos buenos resultados en nuestros estudios porque no hay prioridades. No tenemos buenos resultados en nuestro trabajo porque no hay prioridades. Si te manejaras con prioridades y empezaras a poner en orden tu casa, ¿cuántas cosas buenas tendríamos? Número 2, la pobreza, la miseria y la ruina son resultados de no tener prioridades. La pobreza, la miseria y la ruina son resultado de no tener prioridades. No sé, yo ataqué mucho esta ideología, filosofía que nos metió la religión, ¿verdad? De decir, es que tú eres pobre y tú naciste pobre y pobre vas a ser y miserable vas a ser y pobre naciste y pobre vas a quedarte y pobre te vas a morir. Eso lo dice el diablo y la religión. Y no es así. Dios tiene muchas bendiciones para sus hijos. Pero bendiciones que se detienen porque muchas veces no ponemos prioridades en nuestra vida. Miramos pobreza. Es porque no ha habido orden, no ha habido prioridades, no estamos manejando nuestra vida con prioridades. Vea lo que dice la palabra de Dios. Allá en el Salmo el Mateo 7, 24 al 27 nos habla del que pone prioridades y el que no pone prioridades. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué dice? Un hombre que está poniendo prioridades. Su casa, su familia, su vida puesta sobre la roca. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es Dios. La roca es Cristo, hermanos. Versículo número 25 dice la palabra de Dios: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, llegó la pandemia, llegó el COVID y la casa no cayó porque estaba bien fundada sobre la roca. Una familia, un hombre que está edificando su casa con prioridades. Dios está en primer lugar, no en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, primer lugar. Le da a Dios la preeminencia, el primer lugar, y lo reconoce. Vamos a ver el otro caso. Versículo número 26 dice la palabra de Dios: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no vive con prioridades, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre, ¿qué dice? La arena. Versículo 27 dice la palabra: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, llegó la pandemia, llegó el COVID y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó. No es triste que después de 2 años, familias que un día fueron cristianas, hoy en día no existen ni siquiera ni como familias? Ya no se diga mundana, no, ni como familia. Soplaron viento, dieron con ímpetu con aquella casa y cayó. Y luego dice, lea al final esas últimas 5 palabras: y fue grande su ¿qué? ¿Cómo se termina cuando no se vive con prioridades? ¿Cómo se termina? En la ruina. Yo no sé ¿usted quiere terminar en la ruina? Como 15 matrimonios recientes que Pastor Enoch ha estado enseñándoles cómo quieres terminar tu matrimonio, cómo quieres terminar con tu familia. Que un día tu suegra vaya con tu hijo caminando por la calle y tu pastor vea: ¿por qué ese niño va con su abuelita?
en vez de ir con su papá, con su mamá y sus hermanos. ¿Por qué tuvo que venir su abuelita cargando ese niño, llevando ese niño de 4 o 5 años? Ahora va caminando con él ahí. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? Se olvidaron de las prioridades. Ya no están, ya no existen. Ya las abuelitas se repartieron los niños. No sé, ¿alguien me está escuchando esta mañana? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 106. Por favor, en el Salmo 106, versículo número 36, por favor. Salmo 106, 36. Si estás ahí, dime amén. Dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Terminar en ruina, qué feo. En esta parte de la escritura, en este Salmo 106, nos habla antes y después. ¿Qué hicieron esta gente para terminar en la ruina? ¿Hasta dónde podemos llegar? Vean el versículo número 30 y vámonos allá. 35, vamos a ver el versículo número 35. Dice, note hermanos, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus, ¿qué dice hermanos? O sea, empezaron a mezclarse con el mundo, aprendieron sus obras. Dejaron de hacer la voluntad de Dios y empezar a hacer lo que el mundo hace, empezar a practicar lo que el mundo practica, empezar a ir a donde el mundo va, empezar a ver lo que el mundo ve. Aprendieron sus obras. Versículo número 36 dice la palabra de Dios. Dice, y sirvieron a sus ídolos. Este mundo está lleno de ídolos, hermanos. No solamente aprenden las malas obras, sino empiezan a servir a los ídolos. El pueblo de Dios empezó a servir a los ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Todo lo arruinan. Los ídolos todo lo arruinan. Y todo esto porque no tenían prioridad, perdieron sus prioridades. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Señor que los sacó, que hizo milagros en medio de ellos? ¿Dónde estaba? Olvidado. Ya no se acordaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. Ahora estaban aprendiendo nuevas formas. Ahora las modas los atraparon. Ahora la nueva clase de vida, las redes sociales, ahora ya están en toda esta onda. Metidos, invirtiendo horas, invirtiendo tiempo. Dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ah, caray, eso está muy fuerte, pero más fuerte lo que sigue. El versículo número 37 dice la palabra de Dios, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los que dice. Eso está más, todavía está más fuerte eso. O sea, ¿hasta dónde puede llegar gente que se desenfoca y que pierde su prioridad? ¿Hasta dónde puede llegar? Sacrificar a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Y cuando nosotros les damos todo lo que nuestros hijos quieren, y les damos toda la libertad y el libertinaje que nuestros hijos quieren, y permitimos que nuestros hijos sean enseñados con toda clase de filosofía mundana, y los atrapan los grupos de pop, de rock, la música mundana, satánica, diabólica, adoradores de Satanás. Los atrapa todo este medio. Y luego empiezan ellos a querer andar allí, los muchachitos bien chulos, ¿verdad? Con su mechón rosa ahí en la cabeza. O amarillo. Es que tal grupo allá es el de la moda, es el de ahorita, yo me identifico con ellos. No, ya los sacrificaste a los demonios.
Porque tú permitiste todo eso. Porque ¿dónde dejaste tus prioridades? ¿Dónde estaba tu prioridad? ¿Dónde estaba tu tiempo de Biblia? ¿Dónde estaba tu tiempo de oración? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba tu prioridad? ¿Dónde estaba tu tiempo de iglesia? ¿Dónde estaba tu tiempo de reunión de jóvenes? ¿Dónde estaba? Dejaste tu prioridad. Y ahora el resultado, estás batallando con un hijo, con una hija que no quiere a Dios ni las cosas de Dios. ¿Dónde estaba tu prioridad? Algunos de nosotros tal vez tenemos que empezar a hacer una retrospectiva y voltear atrás. ¿Dónde perdimos nuestras prioridades? ¿En dónde se nos perdieron? ¿En dónde las dejamos? Y metimos otra cosa, un ídolo que sustituyó nuestras prioridades. Y empezamos a sacrificar nuestros hijos a los demonios. Voy todavía más pesado. Ve el versículo número 38, hermano. Porque esto no es juego, Dios habla en serio. Dice, y luego dice, lo que se le llega a hacer, dice, y derramaron la sangre, dígame qué cosa, inocente. Hasta el grado que con este libertinaje que hoy en día existe, de fornicación, de lujuria sexual, este libertinaje sexual, andan las muchachitas allí embarazándose y abortando. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada, dígame qué, con sangre. Wow. La desobediencia es resultado de no tener prioridades. Ese es el resultado, la desobediencia. Es resultado de no tener prioridades. Nos volvimos gente desobediente. Y la obediencia, hermanos, no es otra cosa más que querer agradar a Dios para nuestro propio bien. Cuando tú eres un hijo de Dios obediente, déjame decirte, te va a ir bien. Te va a ir bien. Nota en la Biblia, todos los que fueron obedientes les fue bien. Gloria a Dios, qué bendición. Aún algunos que parecían no les iba a ir bien, como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, ¿verdad? Que prefirieron ellos ser quemados, ser metidos en el horno de fuego calentado 7 veces más que adorar la estatua, el ídolo de Nabucodonosor, y perder su vida por amor a su Dios. Otro, el mundo dice, el mundano dice, qué tontos. El que pierde su vida por causa de mí, dice Cristo, la hallará. De ninguna manera. Vivir con prioridades, hermanos, nos ayuda a mantenernos obedientes a Dios. El resultado de ser obedientes a Dios no es otra cosa más que Dios en su gracia fluyendo en nuestras vidas, bendiciendo nuestras vidas. No es otra cosa más que eso. La obediencia. Pero ¿cuántos ya se cansaron de obedecer a Dios? Porque un día perdiste tus prioridades. Yo no sé. Si un día, cuando menos pienses, hoy puede ser ese día, las cosas no te están saliendo como tú pensabas que te iban a salir y no te está yendo bien, mejor haz un alto antes que lo pierdas todo. Y pídele a Dios que te ayude a ver dónde, en qué parte, en qué tiempo, en qué año, en qué lugar dejaste tus prioridades. Pídele a Dios que te restaure
y en su gracia el Señor te va a levantar. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Puede ser que tus hijos ya no son pequeños, ya son grandes. Y tú digas, pastor, pero ya es difícil, muy difícil. No, para Dios no hay nada imposible. Hermano Rolando Garlic, su hijo no quería servir al Señor. Quería servir al mundo. Entonces, simplemente él dijo, yo voy a ganar, he ganado y voy a ganar a muchos para Cristo y mi propio hijo se está perdiendo. Y fue y trató con Dios y le dijo, Dios, yo no sé qué tú vayas a hacer, pero yo sí sé lo que yo voy a hacer. Yo me voy a meter a este cuarto y voy a ayunar y voy a orar y voy a ayunar hasta que tú cambies a mi hijo. Y si no lo cambias, aquí me quedo, aquí me muero. Aquí me muero. No quiero seguir más. Aquí me muero. Y voy a estar orando y ayunando hasta que tú hagas algo por mi hijo. Y Dios salvó y cambió a su hijo. Y muchos años más el hermano siguió sirviendo al Señor. No es fácil. Porque de repente un hijo, una hija agarra una moda, agarra una locura de quién sabe dónde. Pero no hay poder de Satanás que no pueda ser vencido con el poder de Dios. El poder de Dios es más grande. Pero hace falta que tú y yo podamos ir con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. No me levanto hasta que tú hagas algo. Hasta que tú hagas algo. No quiero la vida si tú no haces algo. Y Dios siempre va a orar. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Dios nos ayude.